día de hoy veremos la tríada epidemiológica. Como su nombre lo dice, tiene 3 componentes y es de gran importancia para poder estudiar y entender cómo funcionan las epidemias en el mundo, es decir, la presencia de las enfermedades. Recordemos, en este caso hay 3 factores muy importantes. Pero primero que nada tenemos que entender que estos interactúan en el periodo prepatogénico. Antes de. Patogénico, enfermedad. Entonces, esto sucede antes de que estemos enfermos. Es el motivo por el cual nos enfermamos. Por ende, la medicina preventiva primaria es la que va a actuar aquí, antes de que se presente la enfermedad. Tenemos que considerar varios conceptos. El primero es el huésped, que es cualquier ser vivo que en circunstancias naturales permite el albergue o alojamiento de un agente que cause una enfermedad. Este va a tener ciertos factores de riesgo. O sea, un huésped, o sea, cualquier ser vivo puede tener estas características. Puede ser de diferente raza, ya sea negra, caucásica o amarilla. Su estado socioeconómico, es decir, qué cantidad de dinero percibe, es de bajos recursos, clase media, clase rica, su estilo de vida, si realiza deporte, si tiene una buena nutrición, el sexo, si es femenino o masculino, el nivel de inmunidad, que ya lo hablamos en los factores biológicos, qué tan fácil es que se adapte, qué nivel de resiliencia tiene, la edad, si es niño, adolescente, adulto, y la estructura genética. Entonces estas características del huésped van a ser factores de riesgo, simplemente por mencionar algo. Si nos dicen quién es más probablemente que por sus características tenga cáncer de ovario, sabemos que esa estructura solamente la tiene la mujer, entonces el factor predominante de riesgo es el sexo. Por otro lado, tenemos el agente, que es todo poder, principio o sustancia capaz de actuar en el organismo y ser nocivo si su presencia o ausencia se encuentran al comienzo de una enfermedad. Estos se van a dividir en biológicos y no biológicos. Los biológicos son de 4 tipos, que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Y los no biológicos pueden ser físicos, químicos, mecánicos, nutricionales, psicológicos o sociales. Todos estos agentes, ante su presencia o ausencia, pueden causar un desequilibrio en nuestro cuerpo y causar alguna enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, la bacteria, el virus y un arma de fuego, porque el arma de fuego sería un mecanismo o agente mecánico, ya que se encuentra en movimiento. Por otro lado, la bacteria y el virus serían biológicos. Y por último, tenemos que considerar el medio ambiente, que son aquellos factores externos que afectan la diseminación o transmisión de los agentes y la oportunidad que tienen estos de contactar o atacar al huésped. Pueden ser físicos, biológicos o socioculturales estos factores. Entonces el medio ambiente va a actuar como el sitio donde podemos hacer contacto con. Podemos poner un ejemplo en el caso del COVID. ¿Cuál es el huésped principal si nos regresamos? Bueno, el huésped principal no afecta la raza, el estado socioeconómico sí afecta y tendría que ser pobreza ya que se exponen más, estilo de vida que tenga una mala nutrición y actividad física y por ende padezca de obesidad. El sexo no sería influyente, el nivel de inmunidad sí sería importante en los pacientes que tienen asma o que ya tienen alergias. La edad, principalmente a quienes afecta, a los adultos mayores de 60 años. Estructura genética, bueno, si ya es diabético tipo 1, ya tiene hipertensión desde hace muchos años, son factores a considerar de riesgo. ¿Cuál sería el agente? Bueno, el COVID-19, como ya sabemos, es un virus, entonces pertenecería a un agente biológico de tipo viral. ¿Qué tipo? ARN. Y por último, el medio ambiente propicio, ¿cuál sería? El medio físico, pues un sitio concurrido, con muchos individuos y donde tengamos mal saneamiento. ¿Qué debemos de hacer para prevenir que no ocurra este desequilibrio y que terminemos enfermos? Bueno, tenemos que tener una adecuada promoción de la salud por parte de la medicina preventiva primaria
que sería lo que están intentando hacer con nosotros día a día, de usar cubrebocas, lavarnos las manos adecuadamente, no salir a fiestas, a antros, a gimnasios, que son sitios donde hay mucho hacinamiento. Y por otro lado se está trabajando en la protección específica, que serían vacunas. Esto hablando de COVID-19 y su periodo prepatogénico. Si ya has comprendido hasta aquí, ¿qué es lo que sucede? Si hay un desequilibrio, pues comienza la historia natural de la enfermedad o el periodo patogénico, es decir, cuando ya nos encontramos enfermos. Aquí va a actuar la medicina preventiva secundaria. El periodo patogénico se va a dividir en patogénesis temprana y enfermedad ya diagnosticada. El horizonte clínico es lo que va a separar esto. Y vamos a ver diferentes tipos de pacientes a lo largo de ello. Un paciente asintomático es aquel que apenas se encuentra, por ejemplo, en periodo de incubación, no presenta ningún signo o síntoma de alarma. Apenas ocurre el estímulo para la enfermedad, es decir, el agente, el huésped y el medio ambiente tuvieron ese desequilibrio, empiezan a aparecer cambios de función detectables, bioquímicos, fisiológicos o anatómicos. Generalmente un paciente asintomático se puede detectar por medio de ¿qué? Una prueba de laboratorio o de gabinete. Posteriormente, el periodo de latencia puede ser cuando el paciente se encuentra subclínico, es decir, que ya tiene signos, manifestaciones que se identifican por medio del médico a simple vista y síntomas, cambios que note el propio individuo y son específicos de la enfermedad que estemos estudiando. Muchos pacientes subclínicos de COVID notan que lo tienen debido a ¿qué? A que tienen anosmia, que es la falta de olfato, y a su vez también tienen dificultad para saborear adecuadamente los alimentos y en ocasiones es el único síntoma clave que va a decir este paciente podría tener esta enfermedad y se puede diagnosticar. A su vez se va a comprobar por medio del laboratorio, como ya dijimos, y tenemos esa sospecha. Y un paciente clínico ya va a poseer todas las manifestaciones bioquímicas, fisiológicas, anatómicas, además de signos y síntomas muy bien definidos. No va a haber duda que padece de esa enfermedad. Y es un paciente que pues tiene dificultad respiratoria, una saturación de oxígeno baja, tos, rinorrea, va a tener una prueba positiva, tiene absolutamente todo. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de este periodo patogénico? Bueno, tener un adecuado diagnóstico y un tratamiento efectivo. En eso consiste la medicina preventiva secundaria. ¿Cómo diagnóstico? Bueno, por medio de los signos y síntomas y pruebas de laboratorio. Y el tratamiento será de acuerdo a lo que el médico encuentre pertinente. Cuando el paciente se encuentre clínico, hay que limitar el daño. Aquí es donde actuaría la medicina preventiva terciaria. Si logramos limitar el daño, tendremos buenos resultados. Sin embargo, si no logramos hacerlo, el paciente puede que no se recupere, que es el primer panorama, sino que la enfermedad se torne crónica, incapacitante o incluso llegue a la muerte. Entonces, la función de esta medicina será limitar el daño, que no tenga ninguna complicación. No olvides acudir a nuestra clase online para tener más ejemplos de la tríada epidemiológica y así poder realizar tu entregable. Y recuerda, somos Cobaes y juntos aprendemos en casa.